¿Te imaginas ser obligada por tu propia madre a casarte con un desconocido, famoso por su crueldad y envuelto en rumores tan oscuros que algunos juran que ni siquiera es humano? ¿Y todo para salvar a tu hermana menor? Lo que vas a escuchar parece sacado de una novela de esas que quiebran el alma, pero ocurrió en Guadalajara y marcó para siempre la vida de una chica llamada Lucía. Lucía siempre había sido vista como la sombra de Valeria, su hermana menor. Mientras Valeria era adorada por su belleza y simpatía, Lucía era despreciada por su propia familia. Su madre, doña Carmela, una mujer fría y ambiciosa, jamás ocultó su preferencia por la hija menor. Lucía, aunque poseía un corazón noble y una mirada dulce que reflejaba inocencia, había crecido escuchando que era fea, torpe y una carga para la familia. Nadie en aquella casa se detenía a mirar lo profundo de su alma. Un día, la desgracia golpeó la puerta de los Calderón. Don Emiliano, un hombre temido en toda la región, había solicitado a doña Carmela la mano de Valeria. Don Emiliano era conocido por ser despiadado en los negocios y en su trato con la gente. Se decía que tenía casi 70 años, que había enterrado a 3 esposas y que quienes se cruzaban en su camino terminaban arruinados o muertos. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos y corrían rumores de que practicaba rituales en lo alto de una hacienda envuelta en neblina. Cuando Valeria se enteró de la propuesta, cayó desmayada. Suplicó, lloró y amenazó con quitarse la vida antes que casarse con aquel monstruo. Fue entonces cuando doña Carmela, movida no por amor, sino por temor a perder el dinero que Emiliano había prometido, decidió ofrecer en su lugar a Lucía. A nadie le importará si se la lleva. Además, ese dinero salvará a tu hermana. Fue lo único que dijo, obligando a Lucía a aceptar. Lucía, consciente de que la vida de su hermana estaba en sus manos y con la esperanza de algún día recibir aunque sea una palabra de afecto de su madre, aceptó. La boda se organizó en secreto y sin invitaciones. Nadie quería presenciar aquella unión macabra. El día de la boda, Lucía tomó una decisión desesperada. Se maquilló de forma grotesca, intentó resaltar sus supuestos defectos y eligió un vestido antiguo y sin gracia. Pensaba que al mostrarse fea y ridícula, don Emiliano tal vez la rechazaría o se desinteresaría de ella. Al llegar a la hacienda, todo era sombrío. Los criados evitaban hablar, el aire era denso y un silencio extraño envolvía cada rincón. La capilla estaba adornada con flores marchitas y una anciana que parecía salida de otra época le colocó un velo opaco sobre el rostro. Nadie le dirigía la palabra. Cuando don Emiliano apareció, cubierto con un traje oscuro y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro, Lucía sintió que el corazón se le detenía. Solo pudo ver una sombra alta, erguida y poderosa, cuyos pasos resonaban como ecos de sentencia final. Sin mirarla, le tomó la mano con fuerza y pronunciaron los votos que unieron sus destinos. Lucía sentía que su vida había terminado en ese instante. Ni una lágrima cayó de sus ojos. Solo había resignación, una profunda tristeza y la angustia de haber sido sacrificada por una familia que nunca la quiso. Tras la ceremonia, fue conducida a una habitación apartada. Le ordenaron esperar allí hasta que don Emiliano decidiera verla. Pasaron las horas y el miedo crecía. En la soledad de aquel cuarto, entre muebles antiguos y retratos que parecían observarla con burla, Lucía se preguntaba cómo sería su destino, qué clase de infierno le esperaba y si algún día alguien recordaría su nombre. La noche cayó sobre la vieja hacienda como un manto sombrío. Las altas ventanas estaban cerradas y el viento hacía mecer las pesadas cortinas como fantasmas silenciosos.
Lucía estaba sentada en el borde de una enorme cama, con sábanas blancas, impecables y almohadas que desprendían aroma a lavanda añeja. La habitación parecía más un mausoleo que una cámara nupcial. Las paredes estaban adornadas con viejos retratos de hombres y mujeres de mirada fría, y en cada rincón había crucifijos e imágenes de santos cubiertos de finas capas de polvo. No sabía si llorar o rezar. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué Dios había permitido esto? ¿Qué pecado había cometido para condenarla a una vida con un hombre al que todos temían, alguien cuya reputación de crueldad se extendía por los pueblos vecinos? Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Las manecillas del enorme reloj de pared marcaban el tiempo con un sonido imponente y metálico. Nadie vino a traerle agua, ni una palabra de consuelo. El silencio era tan profundo que Lucía podía oír los latidos de su propio corazón, rápidos y ansiosos. Justo cuando creía que la dejarían allí, para que muriera de angustia, la puerta crujió lentamente. Una solterona muy mayor, con el pelo blanco atado con una cinta oscura, entró, sin decir palabra, y dejó una bandeja con pan y té sobre la mesa. Antes de irse, la mujer se detuvo y, con la mirada triste, murmuró casi imperceptiblemente: «A veces las cosas no son lo que parecen, muchacha». Y desapareció por el pasillo. Lucía intentó descifrar el significado de esas palabras, pero no tuvo tiempo. Poco después, pasos firmes y decididos resonaron en el pasillo. El pomo giró y, por primera vez desde la ceremonia, don Emiliano apareció ante ella. Para su asombro, no era el anciano encorvado y deforme que su aterrorizada imaginación había creado. Sí, llevaba sombrero y abrigo oscuro, pero al quitárselo reveló un rostro parcialmente oculto por la oscuridad. Y era joven, un hombre fuerte, de rasgos llamativos, ojos oscuros como la noche y una discreta cicatriz en la ceja izquierda. Era a la vez guapo y peligroso, como una bestia dormida. Lucía sintió un escalofrío. Él no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Don Emiliano esbozó una sonrisa que no era de alegría, sino de algo más profundo, casi melancólico. Se acercó a ella y con voz grave dijo: «Así que eres tú, la elegida por tu propia madre para ser sacrificada». Bajó la mirada, sin saber cómo responder. Una parte de ella quería gritar, otra quería comprender qué se escondía tras ese hombre al que todos llamaban monstruo. Y fue en ese momento que la verdad empezó a revelarse. Don Emiliano confesó que durante años había vivido recluido, cultivando la imagen de un anciano cruel para alejar a los buscadores de oro y a las familias ambiciosas. Tras esa siniestra leyenda se escondía el hombre más rico e influyente de todo México, alguien que había perdido todo lo que amaba en un incendio provocado por sus rivales y que desde entonces había decidido vivir rodeado de miedo y misterio. Lucía no sabía si creerle. Cada palabra parecía un golpe al muro de odio y desprecio que había construido en tan pocas horas. ¿Por qué ese hombre, tan guapo y poderoso, elegiría casarse con una chica considerada fea por todos, rechazada incluso por su propia familia? Fue entonces cuando don Emiliano reveló otro secreto. Él no la había elegido, nunca le había pedido matrimonio a Valeria. Todo había sido una trampa de doña Carmela, desesperada por dinero y dispuesta a sacrificar a cualquier hija para mantener su estatus. Había aceptado el trato solo para proteger su tierra de los invasores y porque, en algún rincón de su alma, marcado por la soledad, quería demostrar que el amor verdadero podía nacer de las cenizas del desprecio. En ese momento, Lucía sintió una lágrima rodar por su rostro.
Por primera vez, alguien le dijo que ella no era el error, sino la víctima de una familia podrida por la ambición. Don Emiliano, con voz más suave, le dijo que era libre de irse si quería, que no la obligaría a nada, y que si quería, podría empezar su vida de nuevo lejos, con la dote que él mismo prepararía. Pero Lucía, al mirar a ese hombre a los ojos, vio algo que nadie más podía ver: dolor. No era un monstruo, sino un alma destrozada. Y allí, en Mindonsen, el silencio de esa noche, llena de historias y cicatrices, dos almas rechazadas por el mundo reconocieron la soledad en el otro. Los días que siguieron en aquella vieja hacienda fueron tan silenciosos como el primero. Lucía recorría los pasillos con pasos vacilantes, como si cada sombra pudiera ocultar un fantasma o un oscuro secreto. Las criadas apenas la miraban a los ojos y los sirvientes evitaban cruzarse en su camino, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Había una extraña carga en el aire, como si las paredes cargaran historias de traición y amargura, y Lucía, incluso sin quererlo, se sentía parte de aquella tragedia indescriptible. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados, Lucía oyó voces que se alzaban desde el salón principal. Curiosa, se acercó sin ser vista y se asomó por la rendija de la puerta. Ante don Emiliano, o mejor dicho, Emilio Montoya, como descubriría con el tiempo, se encontraba un hombre alto, de expresión arrogante y sonrisa cruel. Sus ojos brillaban como los de una serpiente lista para atacar. Era Ramiro Montoya, el ambicioso primo que siempre había soñado con apropiarse de las tierras y riquezas de Emilio. Ramiro hizo un gesto violento, acusando a Emilio de cobardía, de esconderse tras una falsa enfermedad para evadir negocios y dejar a la familia a merced de la bancarrota y los escándalos. Lo llamó traidor, fantasma muerto en vida. Pero lo que más sorprendió a Lucía fue oír a Ramiro referirse a ella, llamándola basura, mujer sin valor, moneda de cambio insignificante. Dijo que su matrimonio no era más que una patética maniobra para proteger el patrimonio familiar. Lucía sintió que le hervía la sangre. Por primera vez no la invadía el miedo. Su pecho se llenó de coraje y dignidad. Empujó la puerta con fuerza y entró en la habitación, frente a la mirada atónita de todos. Ramiro la miró de arriba abajo con desprecio y, sin pudor, se acercó, intentando tocarle la cara. Esa fue la gota que colmó el vaso. Lucía, sin dudarlo, levantó la mano y le dio una sonora bofetada que resonó por la habitación como un trueno. Todos se quedaron quietos. Incluso Emilio, acostumbrado a las amenazas y humillaciones de Ramiro, pareció conmocionado. Ramiro, rojo de ira y vergüenza, se llevó la mano a la cara y amenazó con irse, pero Emilio se interpuso entre ellos. Por primera vez, reveló quién era en realidad. Con voz firme dijo: «Olvidas a quién estás desafiando. Soy Emilio Montoya y no tocarás ni un solo cabello de la cabeza de esta mujer». El nombre resonó en la sala como una sentencia. Lucía se quedó sin palabras. Las piezas de ese enigma finalmente encajaban. El temido anciano nunca había existido. Todo era parte del plan de Emilio para desaparecer de los círculos sociales corruptos, donde el dinero era más importante que la vida, donde la avaricia corroía a las familias y destruía a inocentes. Emilio Montoya era el hombre más buscado y peligroso de Monterrey, un millonario conocido por su inteligencia despiadada, sus negocios secretos y una belleza tan impactante como su oscuro pasado. Había creado esa fachada de anciano enfermo para protegerse de los constantes golpes de Estado y atentados orquestados por su propia familia. Nadie se había atrevido jamás a desafiar a don Emiliano, y por eso Emilio eligió ese nombre como escudo. Lucía comprendió entonces que se había visto envuelta en una guerra silenciosa de ambición y traición.
Pero, a diferencia de lo que imaginaba, no era solo una víctima. Su impulsivo gesto de dignidad había cambiado el curso de aquella historia. Emilio la miró con un brillo diferente en los ojos, no de lástima, sino de respeto. En ese momento, Lucía comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma, y que en ese juego de máscaras y mentiras, las semanas transcurrieron como un torbellino en la hacienda Montoya. El matrimonio forzado, que previamente se había tratado como un discreto escándalo, comenzó a despertar curiosidad y rumores en redes sociales y entre los influyentes vecinos de la alta sociedad de Monterrey y Guadalajara. Pero mientras Lucía intentaba encontrar su lugar en ese mundo hostil y lleno de intrigas, algo mucho más perverso se movía en las sombras. Valeria, su propia hermana, incapaz de aceptar haber perdido la oportunidad de convertirse en la señora Montoya y vivir rodeada de lujos, decidió vengarse de forma cruel y cobarde. Valeria, impulsada por la envidia y el resentimiento acumulado desde la infancia, ideó un plan para destruir la reputación de Lucía de una vez por todas. Reunió fotografías antiguas, las manipuló digitalmente e inventó historias escandalosas que insinuaban que Lucía había tenido relaciones con varios hombres casados de la ciudad, incluyendo empresarios e incluso miembros de congregaciones religiosas. Creó perfiles falsos en redes sociales y comenzó a difundir rumores sobre la joven, presentándola como una oportunista, una mujer vulgar que había seducido a un viejo millonario al borde de la muerte para asegurar su fortuna. Las imágenes y las mentiras se viralizaron rápidamente. Comentarios crueles y ofensivos se acumularon bajo las publicaciones. Algunas damas de la alta sociedad, que antes fingían ser amables, ahora hacían bromas venenosas en cenas y almuerzos benéficos. Cuando Lucía se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Como si no fuera suficiente cargar con el estigma de ser la hija abandonada y la esposa no deseada, ahora era el blanco del escarnio público. Sus ojos se llenaban de lágrimas con cada notificación en su celular, pero se obligó a no mostrar debilidad ante la casa que la rechazaba. Lo que Valeria no esperaba era que Emilio Montoya, el hombre que hasta entonces se había mantenido frío y distante, poco a poco comenzaba a ver en Lucía algo que nadie más podía ver. Observó su comportamiento digno, su silenciosa fortaleza ante la humillación y su capacidad para mantenerse firme ante la corrupción familiar. Emilio, quien antes creía que todas las mujeres estaban impulsadas por la ambición, vio en Lucía una brillantez que ni siquiera ella misma percibía. Sin admitirlo públicamente, Emilio trabajó en la sombra para proteger a Lucía. Envió a Mendocentos, sus abogados, a identificar los perfiles falsos, rastrear las direcciones IP y preparar demandas por difamación. Discretamente convenció a los medios locales para que desmintieran la noticia e incluso envió mensajes velados a las chismosas del pueblo, advirtiéndoles que cualquier comentario inapropiado sobre su esposa tendría consecuencias irreversibles. En las reuniones familiares comenzó a referirse a Lucía con más respeto, valorando sus actitudes hacia los demás, lo que provocó aún más odio en Valeria. Pero detrás de toda esta batalla social y moral, había una herida más antigua y profunda que marcaba el alma de Emilio, una tragedia que explicaba su amargura, su distanciamiento emocional y su desconfianza crónica. Años antes, su hermana menor, Isabela, había sido secuestrada por un grupo rival de la familia. La joven, la persona más dulce e inocente que Emilio había conocido, desapareció sin dejar rastro. Las negociaciones fracasaron y las autoridades pronto declararon el caso cerrado. Este episodio destruyó la estructura emocional de la familia Montoya.
Emilio, quien siempre había sido protector y cariñoso con su hermana, se convirtió en un hombre frío e impenetrable. Desconfiaba de todos, incluso de sus propios primos, como Ramiro, quien, desde la desaparición de Isabela, se había mostrado cada vez más avaricioso e inhumano. La tragedia creó una ruptura irreparable entre los miembros de la familia, y desde entonces Emilio vivió con desconfianza, creyendo que la traición podía venir de cualquier lado. Cuando conoció a Lucía, Emilio la juzgó como juzgaba a todos los demás, una mujer dispuesta a todo por riqueza. Pero la pureza de su actitud, la forma en que enfrentó a Ramiro sin saber quién era, y ahora el silencio con el que soportaba la calumnia, hicieron que Emilio cuestionara sus certezas. Tras esa apariencia sencilla y ese vestido sin vanidad, se escondía un alma guerrera, y empezó a comprender que quizás el destino había puesto a Lucía en su vida por una razón mayor, algo que iba más allá de los juegos de poder y las convenciones sociales. Lucía, quien hasta entonces había estado cargada de vergüenza y humillación pública, comenzó a despertar una fuerza que ni siquiera ella misma sabía que poseía. Los días en la hacienda Montoya, antes silenciosos y opresivos, se convirtieron en el escenario de una profunda transformación. Las heridas causadas por las calumnias de Valeria y las miradas crueles de la élite regiomontana no lograron destruir su esencia. Al contrario, avivaron una vieja llama en ella, heredada de su difunta madre, una mujer sencilla pero de alma inquebrantable que siempre le decía que la dignidad de una persona vale más que cualquier fortuna. Una mañana, durante una reunión, en la hacienda, donde estaban presentes todos los miembros de la familia Montoya y empresarios locales, Ramiro, borracho y fuera de control, intentó provocar una situación embarazosa para Lucía, insinuando delante de todos que era una aprovechada y una deshonra para el apellido que ahora ostentaba. Sin embargo, en el momento en que Ramiro se levantó para amenazarla, tropezó con una de las piedras del jardín y cayó sobre un tronco, golpeándose la cabeza violentamente. Cundió el pánico. Nadie se atrevió a acercarse, temiendo complicaciones, legales o escándalos en la prensa. Sin dudarlo, Lucía corrió hacia él, se arrodilló en el césped e, ignorando las voces que murmuraban a su alrededor, tomó la cabeza de Ramiro entre sus manos y ordenó que llamaran a un médico. Ramiro, aturdido y vulnerable por primera vez, miró a Lucía con ojos confundidos y por primera vez vio en ella no una amenaza, sino una mujer valiente. Emilio, que lo había estado observando todo desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sintió orgullo y vergüenza a la vez. Orgullo por ella, vergüenza por sí mismo. Esa misma semana, Lucía descubrió, gracias a los documentos que le entregó uno de sus antiguos empleados leales, que Valeria había falsificado las fotos y creado los perfiles falsos para destruirla. Con pruebas en mano, Lucía reunió a su familia y amigos más cercanos de la hacienda. Nadie esperaba que esta joven, antes tímida y silenciosa, se parara en el centro de la sala, con la frente en alto, el rostro limpio y la mirada llena de verdad. Sin gritar, pero con firmeza mordaz, expuso los crímenes de Valeria. Entregó los papeles, leyó los mensajes y mostró las imágenes manipuladas. El silencio se apoderó de la sala. Valeria intentó negarlo, pero esta vez sus mentiras no encontraron eco. Emilio la expulsó de la hacienda en ese momento, decretando que nadie volvería a manchar el nombre de su esposa. Al salir, algunas damas de la sociedad, las mismas que se habían burlado de Lucía en bailes y reuniones, intentaron ocultar su vergüenza con débiles sonrisas. Fue entonces cuando Lucía, con voz tranquila y segura, declaró ante todos: «Prefiero ser pobre y digna que rica y podrida por dentro».
La sentencia cayó como una sentencia de muerte sobre las máscaras sociales de ese ambiente hipócrita. Emilio, de pie al fondo, sintió que algo se rompía en su interior. Una vieja armadura, hecha de desconfianza y miedo, comenzaba a desmoronarse. Desde ese día, Lucía dejó de caminar por los pasillos de la granja como una intrusa. Los empleados comenzaron a respetarla de verdad. Las damas evitaban sus bromas, e incluso Ramiro, aún convaleciente, evitaba cruzarse en su camino. Emilio, a su vez, vio en ella ya no a la joven impuesta por un contrato, sino a una mujer capaz de cambiar el destino de todos a su alrededor. Y en el fondo, Lucía comenzó a comprender que su batalla no era solo contra la mentira o la codicia, sino contra los fantasmas mismos de una sociedad corrupta, donde la dignidad es el mayor tesoro y el respeto se gana con valentía y verdad. La última noche antes del aniversario de la hacienda, donde toda la élite regiomontana se reunía para celebrar el centenario de la fortuna Montoya, un extraño silencio se cernía sobre la mansión. Las luces parpadeaban, como si incluso los candelabros presentieran que algo definitivo estaba a punto de suceder. Lucía, ahora más segura, caminaba sola por los jardines floridos, vestida con un sencillo vestido azul cielo, con el cabello suelto al viento, sin maquillaje, sin disfraces. Por primera vez, era ella misma. Emilio la observaba desde lejos, apoyado en el viejo porche, con el rostro marcado no por la edad, sino por las cicatrices de su alma. Desde que Lucía llegó a su vida, había intentado, sin éxito, mantener las distancias. Tenía miedo de encariñarse, miedo de amar y perder de nuevo, como había perdido a su hermana en aquel brutal secuestro años atrás, un trauma que lo había dejado frío e impenetrable. Pero Lucía, con su silenciosa valentía, había derribado sus defensas una a una, hasta que solo quedó el hombre que siempre había ocultado al mundo. Esa noche ya no habría más máscaras. Emilio bajó los escalones del porche y se acercó a ella. Lucía, sintiendo su presencia, se giró lentamente. Sus miradas se encontraron en el suave reflejo de la luna en el lago. Ya no había ira, dolor ni desconfianza. Solo la cruda verdad de dos corazones heridos que contra todo pronóstico se habían encontrado. Lucía habló primero, en voz baja pero llena de sentimiento. «No quiero tu fortuna, Emilio. Nunca la quise. Solo quería ser respetado. Solo quería que alguien me viera, de verdad. Que viera a la Lucía que siempre se escondió por miedo a ser destruida. Me enseñaste a luchar incluso sin querer». Se acercó con los ojos llenos de lágrimas y le tomó las manos. Y yo pasé toda mi vida huyendo, escondida tras una máscara de arrogancia, de una fortuna que nunca llenó el vacío que sentía en mi interior. Fuiste la única capaz de ver al hombre tras el apellido Montoya, y yo, Lucía, te amé el día que tuviste el valor de enfrentarte a ese salón lleno de hienas y decir que preferías ser pobre y digna que rica y podrida por dentro. Las lágrimas de Lucía cayeron en silencio y sonrió, una sonrisa genuina, limpia e intrépida. Emilio la abrazó y, por primera vez, sus labios se rozaron, no como parte de un acuerdo forzado, sino como la unión de dos almas rescatadas de su propio dolor. La hacienda, al fondo, pareció respirar aliviada. A la mañana siguiente, frente a todos los invitados, Emilio anunció públicamente que renunciaría a parte de sus empresas y destinaría la mitad de sus bienes a proyectos sociales en memoria de su hermana, y ahora, en nombre de Lucía, la mujer que le enseñó el valor de la dignidad y el amor verdadero, Valeria, desmoralizada y expulsada de la sociedad, abandonó Monterrey sin dejar rastro. Ramiro,
transformado por la vergüenza y una secreta gratitud hacia Lucía, decidió dejar atrás ese lugar, buscando un nuevo comienzo. Lucía y Emilio se casaron de nuevo, esta vez por amor, en una sencilla ceremonia en el mismo jardín donde se conocieron. Las flores, antes testigos de la humillación, ahora presenciaban la redención. Los empleados, antes distantes, sonreían y celebraban. En la última escena, mientras las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, Emilio le susurró a Lucía al oído: «Gracias por devolverme la vida». Ella respondió con dulzura, abrazándolo con fuerza: «Gracias por enseñarme que até un floreo». Y así, bajo el cielo azul de Monterrey, la historia de la chica fea y el millonario más guapo y peligroso de México llegó a su fin. Un final donde el verdadero tesoro no estaba en las arcas de la hacienda, sino en la valentía de dos corazones que se atrevieron a desafiar el destino. Ahora dime, ¿y tú? ¿Qué harías si de pronto te obligaran a casarte con un desconocido y terminaras descubriendo que es el hombre más apuesto, peligroso y codiciado de todo México? ¿Te atreverías a entregarle tu corazón, sabiendo todo lo que esconde, o preferirías escapar y buscar tu propia libertad? Tu opinión es muy importante para mí. Escríbela aquí abajo en los comentarios, porque quiero saber qué haría tu corazón en una historia como esta. Y si este relato tocó tu alma, si te dejó con el corazón acelerado y con ganas de saber qué otras verdades se esconden detrás de las puertas cerradas de las mansiones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí las mentiras caen, los secretos se descubren y las verdades siempre salen a la luz.